vamos a ver la última enseñanza que está con Jesús, nuestro modelo por excelencia. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos tienen Biblia ahí? Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 20. Apocalipsis es el último libro, para los que están buscando por ahí, mucho. Capítulo 3, versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este texto es maravilloso. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta linda tarde, Señor, y ya esta cuarta reunión, por cada hermano, hermana que ha llegado, amigo, cada persona, Señor, dispuesta. Permítenos aprender, ser dirigidos por ti, escuchar tu voz a través de la palabra profética más segura, la Biblia. Y gracias, Señor, por, Señor, permitirnos también tomar decisiones. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, y te prometemos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Muy bien. Entonces, en la vida de nuestro Señor Jesucristo podemos percibir la enseñanza de las tres sillas con caliente, ¿qué más dice? Tibio y frío. ¿Estamos? Caliente, tibio y frío. Ahora, miremos un poco el texto. Ahí déjalo en esa. El texto dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El Señor está hablando, ¿cierto?, a través de una carta escrita por Juan a las iglesias de Asia, 7 iglesias, y esta es la última, la Odisea. Algunos dicen que es el nombre derivado de una mujer, y otros creen que tiene una raíz de laos dike, derecho de la muchedumbre de los hombres. No está muy claro, pero si fuera así, pareciera que fuera la iglesia de los derechos humanos, y parece que tuviera como una radiografía de la iglesia de hoy en día. Vuelvo y digo, puede ser una especulación, pero la iglesia de hoy en día sí es la iglesia de los derechos humanos. De todos tenemos derecho, pero aún no tenemos responsabilidades como los niños y los jóvenes de hoy en día, que no hay muchas responsabilidades, pero sí derechos. Y luchemos por los derechos y marchemos por los derechos. Decía José Ordóñez, no sé si lo han tenido acá, ¿cierto? José Ordóñez dijo una vez que en Colombia todo lo vuelve en marcha. Todo lo vuelve en marcha. Que él una vez pasó por el centro de Bogotá y estornudó, ¡achú!, y alguien le dijo salud, y el otro dinero, y el otro dijo trabajo, y empezó la gente a marchar porque alguien gritó salud, buscando los derechos. Parece que esta iglesia tenía eso, pero voy a ir más allá. Dice: porque tú dices que eres rico, tú dices que me he enriquecido, que de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes. Y son dos cosas que quiero que tengamos claro. Tú dices, pero no sabes. Porque realmente ¿quién eres?, le está diciendo el Señor. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le está diciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que perdió su prioridad en el Señor, a tal punto que era una iglesia que aparentemente amaba a Jesús, y Jesús estaba fuera de la iglesia. ¿Y por qué estaba fuera de la iglesia? Porque él estaba en la puerta golpeando. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Lo habían sacado y él está en la puerta. Este versículo que utilizamos para las 4 leyes espirituales, que ahora son 5 porque como todo sube, es un texto que damos para nuevos, pero es un texto para la iglesia que podemos aplicar hoy en día. Yo estoy a la puerta y llamo. Y habla sobre varias cosas como el agua. ¿Y por qué habla del tibio? Porque era un lugar donde no tenía buenas aguas.
y habían ciudades vecinas como Colosas que les enviaba aguas frescas, y hay otra ciudad que no recuerdo el nombre, pero comienza por H, y esa le daba aguas calientes, termales. Y al hacer un conducto o hacer como un acueducto para llevarla hasta la Odisea el agua en el camino se iba mezclando y se volvía tibia, se ensuciaba. Y les estaba diciendo, para mí aquellos que están en una posición como esa agua que se convirtió en un vomitivo para la gente, ¿cuántos han tomado agua tibia y sucia? Voy a hacer ahí un paréntesis. Antes de que el Señor me salvara, yo fui un chico que sufrí de depresión y estuve en las drogas y cometí muchas locuras. Y en una de mis depresiones, recuerdo, yo tendría unos 11 años, yo me intenté suicidar. Yo mismo. Claro, no le dice a un amigo, venga, parce, suicídeme, no, pues es uno mismo. Yo intenté suicidarme y me tomé unas pastas, pepas, medicamentos, como 40. Mi mamá se dio cuenta porque encontró los envoltorios, ¿cierto? Y viene y me dice, hay unos envoltorios ahí, de unas pastas, ¿tú te tomaste algo? No, mamá, no. Y ella se puso a llorar, me llevó al médico. Y recuerdo tanto que el médico me dijo, tienes que devolver eso porque estás en peligro de muerte. Y yo no podía con el dedo. Entonces, ¿sabe qué hizo el médico? Me dio agua tibia para que vomitara. Y le eché un poquito de sal, peor, aunque no vomité. Después me metieron una sonda por la nariz y salía por la boca, y el médico decía, ay, qué pena, me equivoqué. Y otra, ya está, me hizo un lavado estomacal y me sacó eso. Pero bueno, la historia no es la sonda ni la nariz que tengo, sino el agua tibia, que es un vomitivo. Y el Señor está diciendo, no es eso que convierten ustedes en sus prioridades materiales, las cuales los están distrayendo, pero se han olvidado que yo estoy con ustedes, que yo soy el Señor. La primera silla, aquella silla que podemos describir, aquella persona apasionada, que miramos como aquel agua caliente, o aquella, cierto, que por lo menos es fría y no conoce, haciendo la comparación del Señor. Esta persona es una persona que ama, que desea, que busca. Es una aplicación que le estoy dando, pero sería bueno dónde ubicarnos, porque creo que la silla más delicada en esta enseñanza es la de la mitad, en la que tendemos a caer. Si tú has sido salvo por el Señor, pues no vas a saltar a esa. Yo creo en la seguridad de la salvación, pero creo que muchos empezamos a caminar en una tibieza espiritual y no vamos a ver un despertar en medio de nuestras generaciones si nosotros no nos paramos de nuevo y decimos, como lo hizo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos quieren ver un despertar en los años venideros de nuestra Armenia, nuestro Quindío y Colombia? Un despertar espiritual en nuestras generaciones. Hay una responsabilidad grande en nosotros como iglesia, muy grande. A mí me encanta leer ese texto, ya que viene a mi mente, el de Isaías 6, que es el llamamiento de Isaías, porque Isaías puede decirle al Señor, heme aquí, pero Isaías estaba en una situación compleja. Isaías vio al Señor sentado en su trono, sí lo han leído, ¿cierto? Y vio que las faldas llenaban el templo y que habían unos seres alados que cantaban santo, santo, con 2 alas volaban, 2 tapaban sus ojos y 2 los pies. Y el Señor dice, ay de mí, Isaías dice, ay de mí que soy hombre inmundo de labios, que habita en medio de pueblo de labios inmundos, que mis ojos hoy han visto al Rey. ¿Cuántos han leído eso? Isaías en ese momento se sintió inmundo, dijo que era de labios impuros, con el pueblo que él habitaba de labios impuros, pero hay algo que produce esa búsqueda, un despertar en Isaías para escuchar al Señor, para rendir su vida, para derramar su corazón, y lo puede ver, tiene esa visión de Dios. ¿Qué creen ustedes que lo llevó a Isaías a tener una oración tan profunda que puede ver al Señor en su trono? ¿Qué creen ustedes? La misma Biblia nos lo contesta. El versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías. Había muerto uno de los mejores reyes que había tenido el pueblo de Dios. Usías
Reinó, creo que comenzó a los 16 años y reinó 52 años. Usías hizo lo agradable delante de Dios. Usías fabricó máquinas de guerra. Usías fue amigo de la agricultura. Usías hacía cosas y prosperaba al pueblo como nunca. El profeta estaba feliz porque el rey, que tenía una relación con el profeta, estaba feliz el profeta porque el rey era bueno y estaban pasando cosas buenas, hasta que se envaneció el corazón de Usías y vino la desgracia. Él murió leproso. Isaías estaba consternado, seguro pensando: ¿ahora qué hago? ¿Cuántos años ha sufrido el pueblo de mi Señor? Y ahora que veníamos con un buen reinado, con un buen rey, se desvía al final y muere. Y muere de una manera terrible, muere con lepra y no pudo ser enterrado con sus padres. Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quién había muerto? ¿Quién había muerto? ¿El rey qué? ¿Había muerto quién? ¿Y quién era Usías? El rey. Y es cuando Isaías ve al Señor y dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono y todo lo que cuenta. Y dice: ay de mí, versículo 5 de Isaías 6, que yo soy hombre de labios impuros y habito en medio del pueblo de labios impuros, que hoy mis ojos han visto al rey. ¿Qué significa eso? ¿Quién había muerto? ¿Y a quién estaba viendo Isaías? ¿A quién? ¿Quién había muerto? ¿Y quién era Usías? ¿Y ahora quién está viendo Isaías? Al Rey de Reyes. Isaías murió, el rey humano, pero aquí estoy yo. Dice el Antiguo Testamento: abran las puertas porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes y Señor de señores. Él tuvo que saltar de aquí para acá porque se había relajado. ¿Y por qué andaba en medio de un pueblo de labios inmundos? Yo creo que era porque no fuera el grosero. Yo no creo que el profeta fuera grosero o vulgar. Yo creo que cuando murió el rey, ellos empezaron a dudar de lo que podía pasar con el pueblo y empezaron a decir: yo creo, déjeme ahí especular, ahora qué vamos a hacer, ahora ha muerto el rey, el pueblo se va a volver una nada. Y eso se convirtió en labios impuros delante de Dios. Por eso Él se le revela así, y Él ya dice: entonces, Señor, ahora heme aquí. Le limpia sus labios, se los purifica, ¿cierto? Él ve como con un carbón encendido y le dice: heme aquí. Iglesia, esta silla que habla Jesús en Apocalipsis es la silla que cree en su rey, que ama a su rey, que sirve a su rey y que modela la fe de su rey a las siguientes generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Pásame la diapositiva y voy terminando. En la relación con Dios, las sillas con Jesús tienen que ver esto. La primera silla busca una relación cercana con Dios. Repitan conmigo: intimidad. ¿Cuántos tienen intimidad con Dios constantemente en la oración? ¿Cierto? Porque generalmente son de las preguntas que todos levantamos la mano por cierta vergüenza. Pero les cuento que el tema devocional es un problema hasta para los pastores. Aquí no vengamos a decir ¿por qué? Porque en la iglesia tendemos a creer que nuestra relación está basada en lo que hacemos, pero no es así, es en lo que somos, en nuestra identidad del Señor. Y algunos creemos que está tan bien nuestra intimidad con Dios porque servimos. Pero hay gente que deja servir y se apartó, entonces no tenía intimidad con Dios. De hecho, una vez me encontré un joven de la iglesia que servía años atrás. Le dije: ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Mira, te veo que estás viviendo un tiempo difícil. Lo que tú estás haciendo no es correcto. Yo lo vi en la calle haciendo algo que ofendía el nombre de Dios y afectaba su vida. Me dijo: pastor, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque sí, y además como no estoy sirviendo. Este chico tenía el concepto que si yo sirvo a Dios, camino apasionado por Él, pero si no lo sirvo. Ahora, de hecho, servir a Dios no es solo servir en la casa. Esto comienza a casa, esto es misional. No la casa de aquí tan solo, en nuestra casa.
Recuerden que el misionero es el transcultural. Lo misional es en mi cultura, donde Dios te ha puesto a un despertar. ¿Me estoy haciendo entender? La intimidad representa eso, esa búsqueda, y eso tiene que crecer en nuestras vidas, tiene que convertirse en una disciplina. A veces decimos debe por respeto al público, pero tenemos que buscar una intimidad con Dios para que nuestros hijos vean esa intimidad. Yo tengo un gran amigo y he compartido con él, es un chico joven, bueno, ya ha crecido, tiene unos 30 y algo de años, se llama Joel. Y Joel, yo recuerdo, yo lo tuve discipulando un tiempo, es hijo de pastor misionero, y mientras que él tenía 7 células, tenía 7 novias, y los viernes se iba y llegaba el sábado tomado, drogado, era un loco, y creció en la iglesia. Pero sabes que un día él llorando me dice: algo que me hizo cambiar mi perspectiva de Dios es llegar a las 4 de la mañana a mi casa en Hurtadilla. Sus papás son americanos y son misioneros y sufrían por él, y él llega, abre la puerta, y un día entrando a la sala para no prender la luz, para no despertar a la gente, se tropezó con algo y casi se cae, y prende la luz y eran los pies de su papá, que estaba doblado orando por su hijo para que Dios lo guardara. Eso me impactó. Él me dice: pastor, yo quiero servir al Dios de mi papá, en el que él me encomienda cada día que yo le fallo a él y a mi familia. Yo veo un papá real que dobla su rodilla por buscar y tener intimidad con Dios. ¿Y sabe qué hacía mi papá cuando ese día que hizo? Me vio entrar con sus ojos con lágrimas y me dijo: entra, hijo, si quieres comer, descansa, y mañana hablamos cuando hayas descansado. Ahora este chico es un pastor con su esposa y sirven al Señor. Pero la intimidad, necesitamos un despertar, aquellos que estén en esta silla. Pero esta responsabilidad, solo tienen responsabilidad hacia Dios. Sienten una carga que tienen que hacer porque somos cristianos y tenemos que hacerlo. Tengo que ir a la iglesia. Y qué deleite es. ¿Cuántos vinieron obligados por su esposa? No levanten la mano. Muy bien. Y la tercera silla practica una religión en obras hacia Dios, pero una religión. En el texto hay algo que viene a mi mente volviendo a Apocalipsis. Él les dice: no te das cuenta que eres ciego. Y esa es nuestra lucha constante también, la ceguera. De hecho, estaba mirando en Mateo y en Marcos, hay un relato donde Juan y Santiago, Jacobo, se acercan y le dicen a Jesús que una cosa. Jesús les pregunta: ¿qué quieren que les haga? Señor, que me sientes uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno de los evangelistas, si no estoy mal, Mateo, es la mamá. Lo relata de esta manera: que la mamá viene, sienta a un hijo mío a la derecha, al otro a la izquierda. Y él les pregunta: ¿qué quieren que les haga? Y le dicen eso. Y él les dice: ustedes pueden beber de mi copa y ser bautizados con mi bautismo, y podrán, pero eso no depende de mí. Y dice que los otros 10 estaban molestos. ¿Y por qué estaban molestos? Porque esos 2 se adelantaron a pedir los puestos. Después de esa historia, en Marcos intencionalmente sigue la historia de Bartimeo, el ciego Bartimeo. Y el Señor le hace la misma pregunta. ¿Y sabe cuál es la pregunta? ¿Qué quiere que te haga? Y él dice: quiero ver. Y el Señor le dice: bueno, ve, recibe la vista y lo sana. Si tú sumas todo ese texto, porque después el Señor habla de la ceguera espiritual, si tú sumas todo ese texto con las 2 preguntas: ¿qué quiere que os haga y qué quiero que os haga?, nos damos cuenta que estos que estaban cerca de él querían ser vistos y este quería ver. Ese es nuestro orgullo. Querían ser vistos, que nos vean sentados, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y el ciego tan solo quería ver. Y él le habla a esta iglesia: eres ciega. Pero bueno, el tiempo se ha ido, quedan 30 segundos. Si me pasas a la última conclusión de toda esta enseñanza que es larga. La primera silla nos invita a volvernos a Cristo totalmente. Iglesia, son 22 años y yo sé que su pastor me permitió venir a compartirles para desafiarles. Él no me dijo realmente que hablara, habló de generaciones, pero yo tomé el tema y los estoy desafiando, creyendo que ustedes son una gran bendición y como iglesia tienen una respuesta para lo que está viviendo el mundo, y esa respuesta se llama Jesús. Pero tenemos que modelar y ser coherentes a nuestras generaciones, que ellos vean nuestro corazón ahí sentado,
apasionado, amando las escrituras, enseñándoles. Y si salté a la segunda, pido perdón y vuelvo a esta. Ya no volveremos quizás a esa, pero los que están ahí van a ser muchos por causa de aquellos que dimos un mal testimonio, y Dios nos guarde de eso. Volvernos al Señor con todo el corazón. La segunda silla que tiene que hacer, arrepentirse. ¿Qué tiene que ver con volverse? También, volver en sí. Lucas 15. Cuando Pedro niega, dice: una vez Pedro vuelva, los confirmará a ustedes. Se arrepienta. El Señor sabía que él se iba a arrepentir. Pero la tercera silla sería recibir al Señor. Si algunos vienen por primera vez, es un buen momento para decir: Señor, yo recibo de tu amor, creo en tu obra y aquí está mi vida, la rindo totalmente. Una pregunta para terminar: ¿qué Armenia, qué Quindío y qué Colombia le vamos a entregar a nuestras generaciones? La situación está compleja, pero la iglesia debe hacerlo. Termino diciendo algo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la Biblia no es la luz del mundo. La Biblia, ¿cierto?, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee Biblias, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. ¿Cuántos creen que viene un despertar espiritual? ¿Y cuántos quieren vivir apasionados en esa primera silla, amando al Señor, su palabra y modelando la vida a nuestras generaciones? ¿Cuántos quieren hacerlo? Pónganse sobre sus pies entonces. Santi, si me ayudas. Hay una pregunta que hice en la segunda reunión que la quiero hacer hoy, en esta cuarta. Qué hermoso es nuestro Señor darnos la oportunidad de cumplir años, habernos guardado de lo que está viviendo el mundo y permitirnos seguir llevando de su palabra, de su evangelio. Juan el Bautista está en la cárcel, está a punto de morir por decir la verdad. El que había dicho que era necesario menguar para que él creciera, pues estaba a punto de ser menguado, porque uno se encabeza mengua, claro. Y él está ahí, le dice a sus discípulos: pregúntele a Jesús si él es el que había de venir y si esperamos a otro. Él estaba en una batalla quizás en ese momento. Pregúntele si él era el que había de venir o si esperamos a otro. Y los discípulos de Juan el Bautista fueron donde Jesús, le dijeron: Señor Jesús, nuestro ejemplo, Jesús, Señor Jesús, sí, es que Juan mandó a preguntar que si usted es el que ha de venir o que si esperamos a otro. Usted es la promesa. Y Jesús contestó con su estilo de vida. Dijo: dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los enfermos son sanados. Porque no es palabra, sino vida. Qué tremendo. Ahora, ¿cuántos quieren ver un despertar espiritual en Armenia? En sus familias, en Quindío. Déjenme hacer la pregunta de Juan el Bautista, de acuerdo a cómo estás viviendo en este momento. ¿Son ustedes o esperamos a otros? Yo, usted diría: soy yo. Yo quiero, Señor, un despertar en mi familia, pero comienza conmigo. Cierra tus párpados ahí, ¿dónde estás?